SER Podcast. El Gobierno vuelve a subir el salario mínimo interprofesional. Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. Un 8% de subida, anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su primer cara a cara del año con Alberto Núñez Feijóo. Vamos a escuchar ahora cómo Sánchez ha acusado a la derecha política de ser la mano ejecutora de un plan orquestado por las élites económicas para desmantelar el estado del bienestar. Pero, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por enmarcar el debate de esta tarde en la economía, de fondo ha planeado, obviamente, la reforma de la ley del solo sí es sí. Y Feijóo, en sus ataques al Gobierno, ha aprovechado lo que contó anoche Carmen Calvo aquí en Hora 25, que tanto ella siendo vicepresidenta como Juan Carlos Campos cuando era ministro de Justicia hicieron objeciones a la ley presentada por la ministra Irene Montero. Anoche su ex vicepresidenta primera confesó públicamente que desde el primer instante sabía lo que iba a pasar. Le dijo a todos los españoles en una radio que tanto ella como el ministro de Justicia había advertido de las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Y pese a todo ello, dejaron hacer, ¿para qué? Para que usted mantenga la coalición. ¿Qué clase de feminismo justifica haber rebajado las penas a centenares de agresores sexuales a sabiendas? Vamos ahora mismo al Senado, pero antes, en la línea de la Concepción en Cádiz se investiga lo que todo apunta a su nuevo crimen machista. Un hombre ha matado presuntamente a su pareja de un disparo y después se ha suicidado. Radio Algeciras, Rubén García. El Cuerpo Nacional de Policía ya investiga como violencia de género, como crimen machista, la muerte de una mujer de 65 años supuestamente a manos de su pareja sentimental, un hombre de nacionalidad italiana. Los hechos han ocurrido esta tarde en la línea de la Concepción, en una vivienda de la urbanización Alcaidesa, una zona residencial situada a las afueras de ese municipio, y según las primeras informaciones que confirman fuentes cercanas a la investigación, el hombre habría utilizado un arma de fuego para acabar con la vida de su pareja de nacionalidad suiza y luego se habría suicidado. Ha sido la expareja sentimental de uno de los dos quien habría encontrado los dos cuerpos sin vida en ese domicilio, al que se han trasladado agentes de la Policía Local de la Línea y también de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación. En el lugar de los hechos se encuentra ya la Policía Judicial, que junto a un juez procederá al levantamiento de los cadáveres. Ahí media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, quedan 4 horas para que se cierre el mercado de fichajes de invierno en fútbol, muchas operaciones en marcha, luego repasamos las que se han cerrado. Lo más noticiable es que el Barça ha inscrito a Gavi en el primer equipo, hasta ahora estaba como juvenil, y lo ha hecho basándose en una medida cautelarísima de un juzgado de lo mercantil y en contra del regulador, que es la Liga de Fútbol Profesional. La Liga admite la inscripción del jugador, pero anuncia que seguirá oponiéndose en el procedimiento jurídico que hay en marcha. El tiempo, Jordi Carbón. Buenas tardes. El ambiente agradable que hemos podido disfrutar esta tarde ha durado poco. Ya vuelve a hacer frío a esta hora y mañana a primeras horas de la mañana temperaturas muy parecidas a las de hoy. Es decir, de nuevo va a helar en prácticamente todo el interior peninsular. Después, durante la tarde, las máximas subirán con mucha facilidad. Además, va a hacer sol la mayor parte de horas. Solo esperamos nubes esta noche en el Cantábrico más oriental, con alguna lluvia débil. Y mañana nieblas persistentes prácticamente todo el día cerca del río Duero, también del Ebro. Aquí con temperaturas máximas que apenas pasarán de los 0 grados. Empieza así Hora 25. Más de 2.300.000 trabajadores se van a beneficiar de la nueva subida del salario mínimo que el Gobierno ha terminado de cerrar hoy con los sindicatos. Es un 8%. Es un pacto a dos bandas porque la patronal no solo ha rechazado el acuerdo, sino que ni siquiera se ha presentado a la reunión. Así que el pacto lo han cerrado Gobierno y sindicatos. Un 8% en un año. Desde que gobierna la izquierda, en estos últimos 4 años, el salario mínimo ha subido un 46%. En toda la década anterior subió un 22%. Elsa Llorente. Sí, la subida extraordinaria es la que se ha pactado hoy. La vicepresidenta está satisfecha. Yolanda Díaz. Que supone el incremento del 47% del salario mínimo interprofesional desde que llegamos al Gobierno. La subida ha sido pactada solo con UGT y comisiones obreras. Los empresarios ni siquiera han ido a la reunión, algo de lo que todos, sindicatos y Gobierno, se han lamentado. Esta subida de 80 euros será aprobada en el Consejo de Ministros el próximo día 14, pero tendrá efectos desde el 1 de enero, tiene efecto retroactivo. Calcula que van a beneficiar a casi 2.300.000 personas, el 57% serán mujeres, porque son las que más cobran ese salario mínimo. Se recorta así también la brecha de género. Eso sí, los sindicatos han asegurado que
quieren que sigan subiendo salarios y que no descartan pedir más salario mínimo dentro de 6 meses si siguen los precios altos, como se recomendaba en el informe de los expertos. Pero de eso hoy, Aimar, no se ha hablado. Gracias, Elsa. Anuncio del presidente Pedro Sánchez en el debate esta tarde en el Senado, en el que ha dejado algunos mensajes duros contra las élites que, dice, se están enriqueciendo. Es evidente que el poder adquisitivo se ha reducido. Y parte de la responsabilidad, hay que decirlo sin tapujos, la tiene también el sector privado. Grandes empresas que aumentan sus beneficios año tras año, pero que no suben ni un céntimo el salario a sus empleados. Esta situación ¿es justa? Si una empresa gana 600 millones de euros al año, ¿por qué esa ganancia va a parar solo a manos de unos pocos? ¿Por qué se recompensa al consejero delegado, pero no se recompensa a los dependientes o dependientas? ¿No tienen ellos también parte del mérito de ese éxito empresarial? Yo creo que sí. El económico, es el marco en el que el gobierno quería que se moviera esta tarde el debate en el Senado, a pesar de los esfuerzos del PP por derivar el cara a cara hacia la reforma de la ley del solo sí es sí. David Jonquera, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Alerta Sánchez, la derecha tiene un plan. Para debilitar, cuando no socavar, el estado del bienestar. Un plan para convertir derechos en mercancía. El plan del presidente era anunciar la subida del salario mínimo y hablar de economía en clave ideológica. Su discurso rezuma populismo. Pero Feijóo también tenía su propio guión para la sesión. Un gobierno puede equivocarse, es de humanos. Sin embargo, la ley del solo sí es sí no es el fruto de un error. Es el resultado de su insensibilidad y de su irrelevancia como presidente. El PP lleva el debate a donde quería y el líder del Ejecutivo reconoce que toca corregir la ley, pero también corregir el tono. Los efectos indeseados se corrigen, pero sobran los insultos y los improperios en un asunto tan delicado. Feijóo no se da por satisfecho, acusa al gobierno de actuar por miedo mirando a las urnas y recupera su oferta de la lista más votada. Ahí la sesión se iba calentando. Como usted es demócrata y yo también, aquí podemos asegurar que el que gane las elecciones podrá gobernar, ¿o no? Usted acostumbra, con este tipo de preguntas retóricas, a formular de otra manera el que el Partido Popular es un partido de gobierno. Un partido de gobierno no es el que considera ilegítimo cualquier gobierno que no sea el suyo. No hay visos de que prospere la propuesta porque la mitología sanchista, dice el jefe de la oposición, solo entiende la política de una forma. Como un juego de poder, en el que solo importa resistir y destruir al adversario. Lo que quería el presidente a esas alturas era destruir la imagen de solvencia del PP, bromeando con relevar a sus 3 vicepresidentas. Ya va siendo hora de que España se quite esta caspa y tenga un gobierno de primera. Que la economía deje de estar en manos de la vicepresidenta Calviño. ¿Qué le parece nombrar a Rodrigo Rato? Yolanda, lo siento, un Eduardo Zaplana, y no hay más remedio, vicepresidenta, de sacrificarle y poner a alguien con sensibilidad ecológica. Jaume Matas. Pedro Sánchez ha terminado este primer choque de 2023 de nuevo en modo monólogo, recordándole al PP que ejercer la oposición no implica oponerse a todo. Pero ahora mismo la oposición más sensible la tiene Sánchez dentro del gobierno en lo relacionado con la reforma de la ley del sí es sí, del solo sí es sí. Los socios de coalición siguen negociando cómo cambiar la norma para intentar conjugar un aumento de las penas con mantener que el consentimiento sea el eje de los delitos y no que las condenas aumenten en función de si hay violencia o intimidación, que tiene que probarse. Ha reconocido esta tarde la ministra de Igualdad que las discrepancias entre PSOE y Podemos siguen ahí, pero nadie tiene intención de romper el gobierno. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes. No ha querido ninguna de las dos partes ofrecer al PP una imagen de mayor división interna y por eso en lo que han coincidido esta tarde los socios es en descartar que la crisis abierta por la reforma de la ley del solo sí es sí ponga en riesgo la continuidad de la coalición. Insisten en que la negociación sigue y en que van a lograr un acuerdo, aunque de sus declaraciones públicas lo que queda claro es que las posiciones siguen muy alejadas. La ministra de Igualdad ha puesto voz esta tarde a la postura de la dirección de Podemos, reconoce Irene Montero discrepancias e insiste en que la posición del PSOE supone un retroceso. Y aunque somos conscientes, como dicen todos los expertos, de que ninguna reforma penal va a evitar estas decisiones judiciales, hemos trabajado a propuesta del presidente y del Partido Socialista en hasta 4 reformas penales. Han sido rechazadas, no les voy a ocultar que tenemos una discrepancia sobre el consentimiento. Los socialistas, por su parte, mantienen el pulso, reiteran que la intención del presidente es seguir adelante, haya acuerdo o no, que su propuesta es un mero retoque técnico y que Justicia ha hecho un planteamiento riguroso, el único capaz, ha dicho Patxi López, de dar una respuesta eficaz. No hay otra más que cambiarla. Los expertos, como digo, con los que hemos trabajado y nos han dicho que la mejor manera, por no decir la única, es la que hemos planteado nosotros.
A la negociación es lo que ha apelado la vicepresidenta Yolanda Díaz, que por primera vez esta tarde se ha pronunciado sobre esa crisis para defender la labor del Ministerio de Igualdad y la utilidad de la ley, pero evitando reiterar en público el argumentario de la dirección de Podemos. Estamos trabajando en el seno del Gobierno para alcanzar un acuerdo, estoy segura que lo vamos a alcanzar. Eso sí, preservando el consentimiento y preservando, por tanto, el convenio de Estambul. Voy a cuidar siempre la coalición de Gobierno. A eso apelan también los socios parlamentarios, que a la espera del detalle de la propuesta que traslade el Ejecutivo califican de esperpento la imagen que está dando la coalición. En el juicio de la Gürtel, que sienta en el banquillo a Francisco Camps, hoy ha declarado el cabecilla de la trama, Francisco Correa, que ha apuntado directamente a Camps como quien les abrió la puerta para su negocio corrupto en la Comunitat Valenciana. Aprovecharon lo bien que se llevaban Camps y Álvaro Pérez, el Bigotes. Presidente, feliz Navidad, amiguito del alma. Oye, que te sigo queriendo mucho. Que yo también. El Bigotes era el amiguito del alma de Camps y gracias a esa amistad, según Correa, la Gürtel desembarcó en Valencia. Todo esto lo ha confirmado Correa en el juicio hoy y Camps, consciente de que este testimonio le complica mucho el panorama judicial, al terminar la sesión se ha encarado con Correa, casi se pegan y le ha soltado Camps a Correa: hijo de puta, me vas a joder la vida. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Una declaración en la que Correa se ha limitado a señalar, como en otras ocasiones, que Camps y el Bigotes se conocían, que el expresidente valenciano fue la vía de entrada de la trama a la comunidad y que les dio trabajo. Pero Camps, ya visiblemente alterado durante el juicio, ha ido a por Correa en cuanto ha finalizado la sesión. En el hall se ha abalanzado sobre el líder de la Gürtel y, rojo de ira, le ha gritado: hijo de puta, me vas a joder la vida. El cruce de reproches y la tensión ha aumentado hasta el punto que han tenido que interceder letrados y acusados para impedir males mayores. A Camps no le ha ido bien hoy. Crespo también ha reconocido regalos a los hijos, suegros y padres del expresidente. Y falta quien de verdad le conoce. Por declarar, Álvaro Pérez, el Bigotes. Una de cal y otra de arena. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado hoy que Bélgica no puede negarse a entregar a España a los líderes del Procés fugados en ese país desde 2017, tras el 1 de octubre de ese año. No puede negarse Bélgica por norma, pero sí hay excepciones, y esto es a lo que se agarran los independentistas, lo están leyendo como una victoria. Dicen los jueces europeos que Bélgica puede denegar las órdenes de entrega si detecta fallos sistémicos en la justicia española. Griselda Pastor, Bruselas, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Fallos sistémicos o algo más, porque sistémico en un sistema judicial es algo que la Comisión Europea solo ha aceptado en los casos de Hungría y de Polonia. Pero con esta decisión hoy el Tribunal abre la puerta a que las deficiencias de un sistema judicial afecten a solo un grupo de personas que sea identificable de manera objetiva. Eso permite invocar un problema de derechos fundamentales, como es el de un juicio justo al afectado, lo que a su vez da al equipo de Carles Puigdemont y al de sus abogados la esperanza de poder continuar peleando contra el Supremo. D'entrada, deixeu-me que digui, després de conèixer la sentència, que avui la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea deja las extradiciones en vía muerta. Deja las extradiciones en vía muerta, ha dicho Puigdemont, porque la decisión del Tribunal Europeo admite que se pueda denegar una euroorden como excepción, solo como excepción, pero abre la puerta a alargar este pulso judicial que, tras las conclusiones del abogado general de Luxemburgo no hace tantas semanas, parecía zanjado, cerrado definitivamente, y en aquel momento contra los independentistas. Y hoy precisamente el Gobierno ve el vaso medio lleno en boca de la portavoz, de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. La respuesta que se ha dado en esta resolución lo que avala es el ordenamiento jurídico español y lo que parece traducir este hecho es que se va a facilitar que el señor Puigdemont pueda rendir cuentas ante la justicia española, como en tantas ocasiones ha reiterado su necesidad también el Gobierno de España. Y de hecho, a quien acabamos de escuchar celebrando esta sentencia de los jueces europeos es a Francisco Marín, el presidente en funciones del Tribunal Supremo. Un respaldo al Tribunal Supremo y al juez instructor también. El sentimiento que hay en el Tribunal Supremo es de satisfacción. De los tribunales belgas no tienen por qué negar la competencia del Tribunal Supremo español con arreglo a las leyes españolas.
El Ministerio del Interior ha cesado al jefe de la Guardia Civil de Melilla, que es un coronel que no llevaba ni 3 meses en el cargo y que llegó al puesto en noviembre, en pleno revuelo por las investigaciones sobre la tragedia de Melilla, la muerte de al menos 23 personas intentando entrar en España. Asociaciones de guardias civiles vinculan esta destitución a que el coronel, desde que llegó, ha hecho, dicen, una defensa férrea de la actuación de los agentes. Desde la cúpula de la Guardia Civil, sin embargo, se limitan a atribuir el cese a una pérdida de confianza, aunque lo cierto es que, según ha podido saber la cadena SER, sí que hay abierta una investigación interna dentro del cuerpo sobre la actuación ese día. Javier Bañuelos. Buenas tardes. Sí, una información reservada que aún no ha culminado. Esa investigación interna se activó hace un mes tras el carpetazo de la Fiscalía. Es cierto que el Ministerio Público exoneró a los agentes de cualquier actuación ilegal aquel 24 de junio, pero también abrió la puerta a que la propia Guardia Civil investigase si los agentes que lanzaron piedras contra los migrantes subidos en la valla merecían algún tipo de expediente disciplinario. Algunas organizaciones como la Asociación Unificada de Guardia Civil sospechan que esa investigación es la que realmente ha hecho saltar todo por los aires, porque el coronel cesado no estaría conforme con esa actuación. En cambio, desde la dirección de la Guardia Civil lo desvinculan, lo niegan. Fuentes de la Benemérita admiten a la SER que el cese realmente se produce tras las reiteradas advertencias de la cadena de mando que alertaban de la falta de idoneidad de este coronel, que solo ha durado 3 meses en el cargo. Jesús Vicente Torresano, al que por cierto han encontrado de acomodo en la jefatura de enseñanza. Hora 25. Aimar Bretos. Acabamos de tener acceso al escrito con el que la defensa del jugador Dani Alves intenta que la jueza lo deje en libertad provisional, y más allá de que insiste en que es inocente y lo que ya han dicho una y otra vez, lo más llamativo, Andrea Villoria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es el argumento con el que intenta que la jueza asuma que no se va a fugar. Dice que ha perdido músculo económico porque tras la denuncia muchos patrocinadores han dejado de inyectarle dinero. Eso es, Alves destaca que su músculo económico, es literal, que reforzaba ese riesgo de fuga, ya no es tal porque se ha quedado sin trabajo como futbolista, porque el Pumas de México le ha rescindido su contrato, y que muchas empresas han rescindido también sus contratos de patrocinio, imagen o publicidad con él. Por esas colaboraciones cobraba entre 30.000 y 50.000 euros al mes, que han desaparecido, según su defensa. Han roto contratos con él desde que fue detenido ya las empresas Isia Saude, Ética o One Partner, que era una empresa de apuestas deportivas, pero sobre todo Adidas, cuyo contrato finalizó 2 días antes de su encarcelamiento. La defensa del futbolista añade que hasta ahora ha colaborado con la justicia, ya que voló desde México a España y concertó una cita con los Mossos en el despacho de su abogada. Alves destaca también que tiene arraigo en España, no solo porque está empadronado en Esplugas de Llobregat, sino porque tiene aquí varias sociedades en Barcelona, una dedicada a la explotación de derechos deportivos y otra de operaciones inmobiliarias. En ese escrito, la defensa pone en duda también la versión de la víctima, esa intimidación ambiental que describió ante la jueza. Dice que las imágenes de la discoteca describen a un grupo departiendo de forma lúdica y festiva, es literal, hasta que la víctima y el acusado entran en un baño minúsculo del reservado de la discoteca Sutton. Describe la defensa que primero entró Alves y 2 minutos después la denunciante, sin que él le abriera la puerta o le franqueara el paso. Gracias, Andrea. Y esta tarde la policía ha detenido en Soria al hombre que durante un directo de TikTok pegó a su novia. Que se asome. ¿Qué más asome? ¡Niños, chícate! Sí. La chica estaba hablando con 3 jóvenes, pidió a su novio, el novio estaba fuera de cámara, la chica le pidió que se asomase a la pantalla y el novio le respondió dándole una bofetada en la cara. La policía lo ha detenido. Fran Rodríguez. El presunto agresor ha sido detenido hoy porque tanto él como la agredida han acudido a una comisaría en Soria para denunciar que ambos estaban recibiendo insultos e incluso amenazas desde que se viralizó el vídeo de la bofetada a la joven. La agredida acusó a su novio después de decir que fue su padre quien le pegó, porque las otras 3 personas con las que hablaba durante la emisión en directo en TikTok presionaron para que dijera la verdad. En un vídeo posterior junto a su pareja intentó encubrirle asegurando que él no era un maltratador y que buscaban ganar dinero para unas vacaciones. Pero que estoy muy bien y nunca he sido maltratada. La policía, que ya había recibido el vídeo y estaba intentando localizar al presunto agresor, el novio de la agredida, le han detenido cuando le han reconocido en comisaría denunciando esos insultos y esas amenazas que aseguraban estar recibiendo. Fran, gracias.
Un menor de 13 años ha apuñalado a la madre de su novia por quitarle el móvil a la niña, que tiene 12 años. Adrián del Pozo. Todo sucedió en el piso de Madrid, donde viven la menor de 12 años y su madre. Al parecer, la madre habría quitado el teléfono móvil a su hija por mal comportamiento. La menor se enfadó y se lo contó a su novio, que se presentó en la vivienda y tras llamar al telefonillo, la mujer bajó al rellano del edificio, donde el menor la apuñaló varias veces en la cara, el cuello y la espalda. La víctima, tras ser atendida por los servicios de emergencia, fue trasladada al hospital 12 de octubre con pronóstico reservado. Los dos menores pasaron a disposición de la Fiscalía, pero al tener menos de 14 años son inimputables, por lo que volvieron a sus casas a cargo de sus respectivos padres. Hora 25. Aimar Bretos. Hace menos de una hora ha terminado la gran manifestación convocada hoy en París, otra oleada de protestas en toda Francia en contra de la reforma de las pensiones de Macron, que pretende subir la edad de jubilación de los 62 años, que es como está ahora mismo allí en Francia, a los 64. Ha sido el segundo día de protestas en menos de 2 semanas. Hoy ha sido más numeroso que el día anterior y los sindicatos se han reunido esta tarde para convocar una nueva jornada de movilizaciones. Corresponsal Vicens Batalla, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. La manifestación ha vuelto a ser multitudinaria en París y prueba de ello es que el Ministerio del Interior la cifra en 87.000 personas, 7.000 más que el pasado 19 de enero. Pero es que en toda Francia el mismo Ministerio eleva el total de manifestantes a 1.270.000, o sea, 150.000 más que hace 11 días. Otro aviso serio de los sindicatos al gobierno, que ven como en otras ciudades como Marsella han desfilado 40.000 personas. En las ciudades medianas se siguen produciendo desfiles como casi nunca se habían visto. En la capital no solo había muchos trabajadores del servicio público, sino también asalariados del sector privado y muchas organizaciones de estudiantes. En este sentido, más de 200 institutos han quedado bloqueados en todo el país. Para aprovechar esta dinámica, los sindicatos ya han anunciado 2 nuevas jornadas de movilización el 7 y 11 de febrero. La semana que viene, además, se prevén más huelgas en las refinerías de Total y en los ferrocarriles, y en este caso podría ser con carácter indefinido. Por su parte, la manifestación en París ha acabado cerca de la Asamblea Nacional, donde a partir de la semana que viene también se empieza a debatir en pleno el proyecto de ley con polémica ya sobre una propuesta de referéndum por parte de la oposición. La mirada de Xavi Vidal-Folk. Solo si manda Vox, claro, con las otras derechas, Puigdemont se salva de la cárcel. ¿Verdad que parece contradictorio? Pero es así. Insisto, únicamente con un gobierno conjunto del PP y la ultraderecha que prohibiese la existencia de partidos independentistas como propugnan los parafascistas de Abascal, los fugitivos del Procés nunca serían entregados a la justicia española. Esta es una de las conclusiones evidentes que se extraen de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, publicada hoy. Esa sentencia valida la decisión del Tribunal Español de reclamar la entrega del líder secesionista, Carles Puigdemont. Reconoce a España como un Estado de derecho pleno, en igualdad con los demás países europeos, contra lo que gritaban los insurgentes. Refuerza la norma europea de las euroórdenes y desautoriza al tribunal belga, que rechazó la entrega de los acusados. Pues bien, ¿por qué el único salvavidas de estos sería un gobierno de derecha y ultraderecha? ¿Por qué solo eso impediría juzgarles? Porque el Tribunal de Luxemburgo solo otorga a los reos un clavo ardiente a título de excepción para no ser entregados. Solo si fueran perseguidos en su país por razones de pertenecer a un grupo objetivamente identificable que no goce de derechos políticos como la garantía judicial efectiva, podrían evitar su traslado a España. Pero ocurre que los independentistas gozan en España de todos los derechos fundamentales, como corresponde. Incluso gobiernan aquí y allá y son influyentes, hasta a veces decisivos, en el Congreso. La cosa tardará, como toca cuando se trata de cumplir con todas las garantías, pero parece clara. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.